Engañaste a mi hijo, ¿no? Estás detrás de nuestro dinero. Me gritó Debbie, la madre de mi prometido. Eso no es verdad. Me atraía la personalidad de Glenn, respondí. Incluso mi respuesta directa y honesta pareció caer en oídos sordos. Glenn también estaba indignado y, a pesar de que intentó hablar repetidamente, parecía que no lo escuchaban. Poco a poco, comenzamos a sentir que, sin importar lo que dijéramos a sus padres, no tendría sentido. ¿Es tan importante el nivel educativo y el estatus social? Claro, vengo de una familia monoparental y puede que no tenga una buena educación, pero confío en mi trabajo y no veo razón para sentirme insultado, afirmé con firmeza. Esto hizo que sus expresiones se ensombrecieran. El padre de Glenn, Jake, se burló y señaló con el dedo, diciendo, me gustaría ver la cara de un padre pobre alguna vez. A ese comentario, respondí con una sonrisa. Probablemente pensaron que estaba desanimado después de haber sido criticado repetidamente. Ante sus miradas escépticas, comencé a hablar con una sonrisa brillante. Si ese es el caso, déjenme presentarles a mi padre. Mi nombre es Olive Adams y tengo 27 años. Actualmente, trabajo como pastelera en una pastelería urbana, dedicando mis días a mi pasión por la repostería. Aunque es un trabajo ajetreado, llevo una vida plena. La pequeña pero popular pastelería donde trabajo tiene muchos clientes habituales y un ambiente de trabajo cálido. El ambiente está bendecido por buenas relaciones y una jerarquía amistosa. Las experiencias que obtengo a través de los errores diarios son agradables para mí. Mi inspiración para convertirme en pastelera vino de mi madre. Cuando era niña, los dulces que hacía mi madre parecían joyas brillantes, y esos recuerdos todavía están vívidos para mí hoy. Quiero ser pastelera como mi madre y hacer dulces que traigan felicidad a todos, le dije, y ella me dio una sonrisa amable en la cocina. Este vago recuerdo es uno de mis preciados recuerdos con mi madre. Como pueden imaginar, mi madre falleció por enfermedad cuando yo era joven. Sin embargo, no sentí una profunda sensación de soledad. Fue por el profundo amor de mi padre. Incluso antes de la muerte de mi padre apreciaba el tiempo que pasaba con la familia y amaba profundamente a mi madre. Cuando mi madre falleció, a pesar de su dolor, cada vez que lloraba al recordarla, él me consolaba sin mostrar su tristeza, acariciándome suavemente la espalda. Olive, mamá siempre nos cuida desde el cielo. Haré todo lo posible por ti, así que, ¿por qué no haces un esfuerzo tú también? Digámosle a mamá que lo estamos haciendo bien, dijo, sonriendo suavemente mientras me daba una palmadita en el hombro. Todavía recuerdo claramente esa expresión. Debió ser una época difícil para mi padre. A pesar de estar ocupado con el trabajo, siempre priorizó a nuestra familia y realmente amaba a mi madre. Cuando era demasiado joven para comprender el dolor que me causó la muerte de mi madre, era egocéntrica y no podía ver más allá de mí misma. Sin embargo, mi padre llenó el vacío que dejó la ausencia de mi madre pasando los fines de semana conmigo y participando en eventos escolares. Gracias al amor de mi padre, pude crecer sin sentirme sola y decidí convertirme en una adulta respetable tanto para mi padre como para mi madre en el cielo. Durante la escuela secundaria, cuando pensaba en mi futuro camino profesional, encontré atractiva la profesión de pastelera y la hablé con mi padre. Me influyó la feliz visión de mi madre haciendo dulces cuando era niña. Olive, puedes elegir el camino que desees. Apoyaré cualquier elección que hagas, respondió mi padre con una cálida sonrisa. Papá, gracias. Si en el futuro me convierto en pastelero, me gustaría que fueras mi primer cliente. Al igual que mamá, me aseguraré de que estés feliz, dije de golpe, y mi padre derramó lágrimas. Era la primera vez que veía lágrimas en los ojos de mi padre. A medida que avanzaba la enfermedad de mi madre e incluso durante su funeral, mi padre nunca me mostró sus lágrimas. Pero en ese momento, lloró de alegría y dijo, has crecido también. La felicidad de tu padre es saber que eres feliz, Olive. Así que aprovecha tu felicidad. Siempre confía en mí si necesitas algo. Animada por sus palabras, me prometí hacerme feliz a mí misma y a las personas que me rodeaban. Después de graduarme de la escuela secundaria y estudiar en una escuela vocacional, finalmente me convertí en el pastelero que había soñado y comencé a trabajar en la pastelería actual. Allí, conocí a alguien a quien podía apreciar tanto como a mi padre, Glenn. Olive. Glenn, lo siento por llegar tarde. Está bien.
Estuviste en una reunión para un nuevo diseño de pastel, ¿verdad? Estoy esperando con ansias el próximo producto. Glenn había sido un visitante frecuente de la pastelería donde trabajo y, a través de varias visitas, nos hicimos cercanos. Glenn trabaja como abogado y parece que el personal del bufete de abogados donde trabaja disfruta de nuestros pasteles. Nos visita con regularidad, siempre con una expresión alegre, y me complace que elogie los dulces que hago. Incluso charlamos cuando hay silencio. Poco a poco, nos volvimos más cercanos y Glenn finalmente me invitó a salir. Al principio me atrajo la naturaleza amable y gentil de Glenn, a través de nuestros frecuentes encuentros, llegué a conocer más profundamente su encanto. Finalmente, comenzamos a salir y construimos nuestra relación sin problemas. Cuando nuestra relación alcanzó un hito significativo, Glenn me propuso matrimonio y acepté con gusto. Más tarde, íbamos a conocer a los padres de cada uno, pero aquí fue donde nos enfrentamos a un gran obstáculo, los padres de Glenn. Yo todavía no había conocido a los padres de Glenn, y Glenn todavía no les había contado sobre nuestra relación. Glenn, ¿por qué no se lo has contado a tus padres? Glenn dudó antes de responder, no he podido hablar de esto porque crecí recibiendo mucho afecto de mis padres, lo que vino con muchas restricciones en mis relaciones y compromisos románticos. La familia de Glenn está orgullosa de su éxito y se jacta de que proviene de una línea familiar de la que debería estar orgulloso. Si bien parecen ser padres amorosos que apoyan a su hijo en la superficie, Glenn me reveló la verdad. Quieren controlarme. Incluso mis amistades y mis elecciones académicas han sido guiadas por ellos. Si la familia de un amigo que elegí no cumplía con sus estándares, criticaban y dañaban sin piedad a esa familia. Si me resistía, las consecuencias afectarían a mis amigos, así que no tenía otra opción que obedecer. Eso debe ser duro. Sin embargo, deseo un futuro contigo más que nada, Olive. Ese sentimiento nunca cambiará. He renunciado a mucho en el pasado, pero casarme contigo es algo que no puedo conceder, dijo Glenn apasionadamente, y su actitud sincera me conmovió. Estoy agradecida de que Glenn me aprecie tanto, y yo también deseo estar con él para siempre. Por lo tanto, estoy decidida a hacer todo lo que pueda para que sus padres acepten nuestro matrimonio. No te preocupes. Haré un esfuerzo para que nos acepten. Nuestra familia puede ser de un solo padre, pero mi padre ha cumplido con su puesto y me enorgullezco de mi trabajo, comencé a hablar. Los ojos de Glenn se abrieron de sorpresa, pero pronto sonrió y asintió con la cabeza. Creo que juntos podemos superar cualquier dificultad. La presentación formal a los padres de Glenn aún está por venir, pero por ahora, Glenn conocerá a mi padre. Glenn había conocido a mi padre varias veces antes, y esta vez fue casi un anuncio formal de nuestro matrimonio. Al escuchar esto, mi padre sonrió cálidamente y asintió. Felicitaciones. Estoy más que feliz de confiarte a Olive, Glenn. Por favor, cuida bien de ella. Gracias, suegro. Haré feliz a Olive, respondió Glenn. No hay necesidad de preocuparse. He escuchado mucho sobre ti de Olive. Soy bueno juzgando a la gente. Dijo mi padre con una risa, y no pude ver lo que estaba pensando detrás de esa sonrisa. Después de recibir la bendición de mi padre, Glenn comenzó, me gustaría hablar un poco sobre mis padres, y comenzó a compartir lentamente la historia de su familia. Sus padres defendían valores tradicionales y eran estrictos con la elección de amigos de Glenn. Como resultado, muchos de los amigos de Glenn se fueron debido a la interferencia excesiva. Hubo momentos en que se lo vio hablando con amigos que sus padres desaprobaban, y fue criticado. Francamente, los temas que Glenn discutía abiertamente me parecieron muy duros. Me sorprendió la excesiva participación en las amistades de un niño, especialmente al juzgar a los demás en función de su apariencia, nivel educativo y situación familiar. Ya veo. Debe haber sido una experiencia difícil. Si se dice algo sobre la estructura familiar, probablemente me critiquen a mí también, dijo mi padre, y pude ver a Glenn respirando profundamente. Mientras Glenn se disculpaba, mi padre sacudió la cabeza en silencio. ¿Cómo? Había oído antes, los padres de Glenn son personas que menosprecian a las personas con niveles educativos bajos y a las familias monoparentales. Sabía que habría obstáculos en este matrimonio. No importa cuán excelente sea mi padre como administrador, para los padres de Glenn, yo soy solo una mujer criada por un padre soltero. Glenn entiende este hecho y había discutido este tema con mi padre de antemano. No,
Haré lo que sea necesario para que acepten mi matrimonio con Olive. La realidad trae consigo dificultades. Habiendo vivido con padres así durante muchos años, entiendes lo difícil que puede ser, dijo Glenn, y mi padre respondió en voz baja. Papá, grité, y mi padre sonrió lentamente. No lo niego, pero creo que es importante buscar el apoyo de los adultos. Aunque ambos sean adultos, siempre serán nuestros amados hijos. Lo ideal es que cualquiera reciba mucho apoyo en tiempos difíciles. No dudes en contar conmigo cuando tengas problemas. Seguro que te ayudaré en ese caso. ¿Qué significa eso? Pregunté, pero mi padre no me dio una respuesta específica. Sin embargo, su expresión cuando me dijo que lo llamara si realmente me encontraba en apuros fue la más cálida que había visto en mi vida. Comprendí el significado de eso el día que fuimos a saludar a la familia de Glenn. Le había informado a mi padre del programa de visitas con antelación. Su sonrisa cuando nos despidió fue reconfortante. Ten la seguridad de que estoy aquí. Si dicen algo grosero, te protegeré, dijo Glenn, preparándose mentalmente. Puedo soportar cualquier palabra. Estoy listo. Esta fue mi primera visita a la casa de Glenn. Como había oído, la casa era increíblemente grande, y me acerqué a ella nerviosa. En el momento en que llegamos, me quedé simplemente atónita por la grandeza de la casa de Glenn. Esto supera mi imaginación. Un poco demasiado grande, pensé. Una puerta sólida y una propiedad enorme. Había una cascada que fluía en el jardín y plantas bien cuidadas se balanceaban con el viento. Ya sabía que Glenn provenía de una familia prestigiosa y se había graduado de una universidad de renombre, pero me sorprendió la lujosa casa acorde con su estatus familiar. Estaba ansiosa por saber si me aceptarían, pero rápidamente me corregí. Así como la familia de Glenn juzga a las personas en función de las apariencias y los antecedentes educativos, lo reconsideré y pensé que no debería juzgarlos en base a las primeras impresiones. Cuando presioné el timbre de la entrada, una voz clara pronto nos saludó. Cuando Glenn se presentó, un mayordomo y las doncellas vinieron rápidamente a saludarnos. Todavía me llenaba una sensación de extrañeza al ver eso. Después de eso, Glenn me llevó a su casa. La voz alegre de Glenn sonó, y allí estaban una mujer con un vestido brillante y un hombre con un traje elegante. Expresaron alegría al ver a Glenn y abrazaron sus hombros. Bienvenido de nuevo, Glenn. He estado esperando conocer a tu prometida, y esta es. Hablemos adentro, dijeron, y sentí que sus ojos me examinaban cuidadosamente. Guardé los detalles en mi corazón. Estaba claro que estos dos eran los padres de Glenn, y los saludé con una sonrisa llena de respeto. Conducido a una sala de recepción formal, saludé a los padres de Glenn con un poco de nerviosismo. Un placer conocerte. Me disculpo por la presentación tardía. Soy Olive Adams y tengo una relación con Glenn. Espero conocerlos mejor a ambos. Olive y yo nos conocimos en la pastelería donde ella trabaja. A nuestro personal de oficina le gustan los pasteles de esa tienda y los compra con frecuencia. Me atrajo su personalidad brillante, trabajadora y amable, y quiero pasar mi futuro con ella, agregó Glenn. Los padres de Glenn, Debbie y Jake, escucharon en silencio nuestra sincera conversación. Cuando hubo una pausa en la conversación, Debbie respiró profundamente antes de preguntar, Olive, ¿de qué universidad te graduaste? No fui a la universidad. Influenciada por mi madre, quise ser pastelera y me gradué en una escuela vocacional, respondí. El rostro de Debbie se ensombreció ante mi respuesta, que ya había anticipado. Ella valora la formación académica, por lo que estaba claro cómo vería a alguien que solo hubiera cursado una escuela vocacional. Actualmente, estoy persiguiendo mi sueño y trabajando como pastelera en una pastelería, añadí. A pesar de mi respuesta, Debbie no parecía particularmente complacida. H.M. Entonces, me sorprende tu formación académica. ¿Fue una reunión en la tienda? ¿Te acercaste a él de manera proactiva? Mamá, detente, interrumpió Glenn, pero Debbie respondió con frialdad, el trasfondo de la reunión y la historia educativa son importantes, ¿verdad? Quiero evaluar si eres adecuada para Glenn. Ella ignoró la interjección de Glenn. Además, Jake me miró con desprecio y dijo, ser pastelera es un trabajo bastante duro. Escuché que con el desarrollo de la IA, incluso podría desaparecer en el futuro.
¿Tu madre también era pastelera? No, mi madre hacía dulces como pasatiempo, pero yo quería convertirme en pastelera para hacer feliz a la gente como ella lo hacía, respondí, a lo que Jaque se burló, suena bastante infantil. Sentí rabia por sus palabras y apreté los puños. El insulto era peor de lo que había previsto. Sus miradas contenían burla. No intentaron comprender mi humanidad, simplemente cuestionaron mis antecedentes para menospreciarme, excediendo con creces las acciones de los buenos padres. Glenn finalmente perdió la paciencia y gritó, «Ya basta. No puedo aceptar que ambos traten a mi prometida de esta manera». «Glenn, no te preocupes», traté de calmar a Glenn, pero la voz de Debbie se superpuso. «Si te vas a casar con Peterson de Sign, no puedes vacilar por algo así». Impulsado por sus palabras, levanté la cara. Lo pensé y tuve en cuenta las palabras que escuché en ese momento. Peterson de Sign es un reconocido fabricante de muebles de primer nivel, un nombre del que he oído hablar aunque no estoy familiarizado con esa industria. Había escuchado el nombre de la empresa antes en otro contexto. Recordando la cálida sonrisa de mi padre, entrecerré los ojos ligeramente. Ya veo, es lo que es. Si es así, ya tengo un gran apoyo, así que no hay necesidad de preocuparse. Cuando mi ansiedad se disipó, Debbie insistió. Aún así, me pregunto cómo tu madre permitió que te convirtieras en pastelera. Espero que no se arrepienta. Aunque. Lo dudo, dije. Mi madre falleció, así que no lo sé. Pero siempre me apoyó desde que era niña, así que creo que estaría feliz de verme seguir mi camino ahora. Ah, ¿falleció? ¿Por casualidad te criaste en una familia monoparental? En mi respuesta, mostraron expresiones de asombro. Asentí, imperturbable. Mi madre falleció cuando yo era pequeña y mi padre me crió solo. Su reacción fue la esperada. Al escuchar mi historia, Debbie comenzó a emocionarse. Engañaste a mi hijo, ¿no? Estás detrás de nuestro dinero. Me gritó Debbie. Suspiro. No pensé que me criticaran tanto. No tenía intención de levantar la voz, pero terminé haciéndolo de todos modos. ¿Es tan importante el nivel educativo y el estatus social? Claro, vengo de una familia monoparental y puede que no tenga una buena educación, pero confío en mi trabajo y no veo razón para sentirme insultado, afirmé con firmeza. Sus expresiones cambiaron drásticamente con mis palabras. Jaque se burló y me señaló, diciendo, «Ah, así es como se ve la pobreza. Déjenme en paz». Nunca dije que mi familia fuera pobre, respondí. Sin embargo, simplemente porque vengo de una familia monoparental, concluyeron que éramos pobres y me llenaron de acusaciones. No deseo relacionarme con esa gente, pero sí quiero casarme con Glenn. Para que eso suceda, deben pasar por una experiencia difícil. Me gustaría ver la cara de un padre pobre una vez. Ante ese comentario, respondí con una sonrisa. Probablemente pensaron que estaba desanimada después de haber sido criticada repetidamente. Frente a sus miradas escépticas, comencé a hablar con una sonrisa brillante. Si ese es el caso, déjame presentarte a mi padre. Llamaré a mi padre ahora mismo para que venga aquí. Glenn parecía sorprendido de que fuera a llamar a mi padre. Sus padres no parecían tomar en serio mis declaraciones, tenían una actitud de seguir adelante e intentarlo. Sí, que venga, luego podemos hablar de la educación de nuestro hijo otra vez. Sí, eso suena bien. Inmediatamente me comuniqué con mi padre. Cuando salí de la habitación, todavía me lanzaron críticas, pero no me importó en absoluto. Glenn se disculpó repetidamente cuando salimos de la habitación, expresando su pesar en todo momento. Lo siento mucho. No puedo creer que puedan ser tan terribles. Soy una desgracia como su hijo. Incluso estoy dispuesto a dejar la casa. Gracias, pero esta vez van a tener un momento difícil, así que me disculpo de antemano. Glenn parecía sorprendido por mis palabras. Le expliqué brevemente cierta verdad. Al enterarse del hecho, Glenn sonrió en secreto. Ya veo. Apoyo totalmente eso. Hagamos que se arrepientan de sus acciones pasadas. Esperábamos ansiosamente la llegada de mi padre. Poco después, mi padre se puso en contacto con nosotros y Glenn nos invitó a su casa. Cuando entramos en la sala de estar, los padres de Glenn nos miraron con una mirada burlona. Sin embargo, en el momento en que vieron a mi padre,
sus expresiones se congelaron. Tú. Señor Adams, ¿por qué está aquí? Mi hija va a estar al cuidado de la familia Peterson, así que vine a saludarlo. No esperaba que fueran los padres de Glenn. Frente a la sonrisa tranquila de mi padre, parecían incapaces de moverse. Sus rostros palidecieron y no se podía ver ningún rastro de su anterior bravuconería. Entonces, después de todo, ha llegado a este punto. Tú ya lo habías previsto, ¿no, papá? Por eso me pediste que te llamara si había algún problema, ¿no? Mi padre asintió levemente ante mi declaración. Mi padre es un ejecutivo muy conocido que supervisa una amplia gama de empresas en la industria del diseño de interiores. Después de oír hablar de los padres de Glenn por él, mi padre se dio cuenta de que Jake era el presidente de Peterson Design. Peterson Design es una de las muchas empresas que mi padre ha financiado y apoyado, y los padres de Glenn no sabían este hecho. También hay que señalar que la inversión de mi padre fue el catalizador del desarrollo de la empresa. Toda esta información vino de mi padre. Al darse cuenta de que quien apoyaba a su empresa era mi padre, sus rostros se pusieron pálidos y se quedaron sin palabras. Mi padre los miró con frialdad y dijo: es inaceptable que juzguen a mi hija como pobre solo porque proviene de un hogar monoparental y la acusen de estar detrás del dinero. No he dejado que mi hija carezca de nada y no deseo que nadie interfiera en la relación genuina entre estos dos. Me siento verdaderamente decepcionada de saber que el presidente de Peterson Design tiene ese carácter. Por favor, espere, no es eso lo que quise decir. No quise decirlo de esa manera. ¿No era su intención? Entonces, ¿cuál era su intención? Menosprecia una profesión que mi hija respeta y se entromete en los asuntos privados de una familia de la que no sabe nada. Parece malicioso. Ante los comentarios de mi padre, no tuvieron espacio para discutir y guardaron silencio. Consideré cómo podríamos mejorar la situación, pero no pude encontrar ninguna manera de cambiar las cosas. Era una situación así, es toda su responsabilidad. Nunca sentí que tuvieran la intención de aceptarme desde el principio. Probablemente se sintieron descontentos de que su hijo bien educado fuera a estar atado a una mujer de un hogar monoparental. Aún así, me hubiera gustado que hubieran mostrado su voluntad de comprender desde el principio. Romperé los lazos con una empresa que trata a mi hija de esta manera. También retiraré mi apoyo en el futuro, declaró mi padre en voz baja. Al oír esas palabras, se pusieron pálidos y casi se echaron a llorar, suplicando desesperadamente. Lo sentimos. Por favor, reconsideren esa decisión. Realmente lo lamentamos. Aprobamos todo, incluido el matrimonio. Lo aprobamos, así que por favor. Estaban acorralados y pronunciaron esas palabras por desesperación, pero no podía aceptar su actitud de aprobar nuestro matrimonio por esas razones. Era exasperante que priorizaran sus intereses por encima de comprenderme y aceptar genuinamente los sentimientos de Glenn, incluso mostrando desdén por su amado hijo. Justo cuando estaba a punto de hablar, Glenn dijo en voz baja: por favor, deténganse. Me impactó la emoción de Glenn, que normalmente era tranquilo y afable, y rara vez mostraba enojo. Luego, miró a sus padres con una mirada severa que nunca había visto. Antes de insultar a Olive, accediste rápidamente al compromiso solo porque te sentías acorralado económicamente. ¿Es ese un comportamiento normal? Todo es solo para satisfacer tus deseos. No lo soporto más. No lastimes más a Olive. Tengo la intención de cortar mi relación contigo a través de mi matrimonio con Olive. Ante la firme declaración de Glenn, sus padres se sorprendieron y abrieron los ojos como platos. Debbie, incapaz de ocultar su agitación, se acercó a Glenn como si le estuviera suplicando. Por favor, Glenn, di que estás bromeando. Después de todo, te hemos criado. ¿Eso es realmente para mí? Mi educación y mis amistades siempre han estado controladas por ti. Pensé que mi papel era soportar, pero entonces alguien importante llegó a mi vida y me di cuenta de que no podía mantener el status quo. Te estoy agradecido, pero ya no puedo soportar mirarte, respondió Glenn. Glenn. Gritó Debbie, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos al enfrentar el rechazo de su amado hijo. La visión de Debbie ahogándose en lágrimas, en lugar de evocar simpatía, me pareció ridícula. Glenn declaró con firmeza a sus padres: mi decisión es firme. Esto es algo vergonzoso, exclamó Jake. Mi padre respondió con calma:
Glenn no ha hecho nada de lo que avergonzarse. Mientras miraba fijamente a Jake, mi padre continuó hablando, colocando su mano sobre el hombro de Glenn como si transmitiera un mensaje de confianza. Observé a Glenn atentamente, entrecerrando ligeramente los ojos. Él me explicó todo sobre ti cuidadosamente cuando nos reunimos para intercambiar saludos. También prometió proteger a Olive. Fuiste tú quien ignoró los sentimientos de Glenn y actuó traicioneramente. Pensaste que él no se opondría a ti porque nunca usaría su calidez en tu contra. De verdad que no quiero ser un padre como tú. He decidido no aceptar más la actitud controladora de mi madre. Delante de Glenn, quien había hecho esta firme declaración, sus padres estaban tan sorprendidos que no pudieron encontrar palabras para responder, simplemente se quedaron mirándonos sin comprender. Nuestro saludo terminó de esa manera para evitar discusiones inútiles. Glenn, junto con mi padre y yo, abandonó la casa de sus padres, habiendo solidificado su decisión de cortar lazos con ellos. Olive, lamento el terrible trato por el que pasaste. Suegro, realmente me disculpo. Es ridículo que te disculpes cuando no has hecho nada malo, y esos dos piensan en sí mismos mucho más de lo que piensan en Glenn. Me enoja mucho ver eso. Glenn se rió de mis palabras, su rostro parecía como si se hubiera quitado un peso de encima. Aunque fue desagradable, me sentí afortunada de que pudiéramos aclarar nuestra relación con sus padres antes de nuestra boda. Ya no somos niños que dependen de nuestros padres. Como adultos independientes, podemos tomar nuestras propias decisiones. No hay necesidad de preocuparse. Si bien ya no contamos con el apoyo familiar de sus padres, Glenn, quien se está haciendo un nombre como abogado joven, es considerado una estrella en ascenso en su firma de abogados. Siempre pensé que aguantar resolvería el problema, pero era una situación inevitable. Es realmente bueno que haya quedado claro esta vez. De hecho. Bien hecho, Glenn. Después, pudimos celebrar nuestra boda como lo habíamos planeado. Originalmente, teníamos la intención de cubrirla con nuestros ahorros, pero mi padre contribuyó más de lo esperado, lo que hizo que la boda fuera realmente maravillosa y nos recordó lo maravilloso que es tener el apoyo de los padres. Naturalmente, no invitamos a los padres de Glenn a la boda. Debbie, que ama profundamente a Glenn, parecía devastada por este hecho. Debbie, que antes era activa, ahora es solitaria y se queda en casa sin salir. Al ver que Debbie había cambiado tan drásticamente, Jake pidió que se revirtiera el distanciamiento, pero Glenn se negó a su pedido. Pensé que podría haber sido excesivo, pero al final, solo quieren que vuelva para su beneficio. He decidido no pensar más en eso. Incluso después de la boda, los padres de Glenn intentaron comunicarse con nosotros varias veces. Sin embargo, después de que Glenn les advirtió que consideraría emprender acciones legales si no dejaban de comunicarse con él, la comunicación finalmente cesó. Tomar acciones legales contra la familia puede no parecer realista, pero el solo hecho de sugerirlo hizo que dejaran de comunicarse de inmediato. Incluso estoy pensando en cambiar mi número de teléfono. Estoy harta de su comportamiento egoísta. Al ver la sonrisa irónica de Glenn, no supe qué decir. Aunque él eligió cortar lazos, tomar una decisión así en contra de sus padres debe haber sido increíblemente difícil para él. Con la esperanza de aliviar esos dolorosos recuerdos, aunque sea un poco, sentí un fuerte deseo de atesorar cada momento que pasamos juntos de ahora en adelante. Esta es la historia que escuché de mi padre sobre Peterson Design. Cuando mi padre comunicó su decisión de dejar de apoyar a Peterson Design a sus contactos comerciales, el desempeño de la empresa se deterioró rápidamente. Mi padre valora mucho la confianza que ha construido con sus socios comerciales a lo largo de los años, y todas las empresas creyeron en sus palabras. Como resultado, Peterson Design perdió sus principales negocios uno tras otro y rápidamente se declaró en quiebra después de que se revelara su comportamiento arrogante hacia sus socios. Cuando el negocio se volvió inmanejable, se comunicaron con varios contactos en busca de ayuda, pero nadie les tendió una mano debido a sus tratos deshonestos del pasado. En consecuencia, la empresa que dirigían los padres de Glenn se encontró en una situación irreparable, un final justo para años de priorizar sus intereses y desestimar a los demás. Durante muchos años, dependieron de grandes empresas y se beneficiaron de esta dependencia, pero este delicado equilibrio se rompió cuando mi padre se dio cuenta de la dependencia. Esto ha hecho que les resulte extremadamente difícil recuperar su equilibrio en la industria del diseño de interiores. No tuvieron más remedio que aceptar la responsabilidad y afrontar las consecuencias. Cuando mi padre compartió este hecho conmigo,
lo hizo con una sonrisa tranquila, reconfortándome. Si Glenn siente alguna presión, siempre está dispuesto a escuchar, dijo. En ese momento, sus palabras fueron: si Glenn se siente responsable de lo que ha sucedido, no dudes en hablarlo conmigo. Sí, papá. Gracias, respondí. Mi padre agregó: tú y Glenn no tienen de qué preocuparse. Espero que tengan una vida feliz juntos. Conmovida por la dulce sonrisa de mi padre y sus palabras, me sentí profundamente reconfortada. Mi padre siempre ha velado por mi crecimiento, ha aceptado a Glenn, la pareja que elegí, y ha apoyado plenamente nuestra relación. Su presencia es invaluable para mí. Incluso a través de la tristeza de perder a mi madre, mi padre siempre estuvo a mi lado, apreciando nuestro tiempo juntos. Su profundo amor ha dado forma a la persona que soy hoy y proporciona una base sólida que me sostiene. Habiendo aprendido de mi padre la importancia de respetar a los demás y demostrar amor a través de acciones concretas, comprendo profundamente la importancia de mantener la gratitud. A medida que avanzamos, me siento increíblemente afortunada de haber conocido a un esposo que comparte y comprende estos sentimientos. A medida que avance en la vida, me comprometo a no olvidar nunca esta gratitud y a ofrecer apoyo y compasión a las personas importantes que me rodean, tal como mi padre me lo ha demostrado. Espero sinceramente poder interactuar con los demás con amor y respeto, tal como mi padre me lo ha demostrado.